bendecidos una vez más en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Iglesia Lluvia de Vida de Nazareno, para Gandhi, sur de Carolina, para los amigos de todas las naciones de la tierra, en algún rincón que se conecten. Les bendecimos hoy en el poderoso y glorioso nombre del Señor Jesucristo, el cual es el nombre, dice su palabra en Hechos 4:2, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque solamente en su nombre hay salvación, en su nombre hay redención de pecados, en su nombre está todo. Yo no sé si usted algún día pensó en alguna religión. Yo lo mando un momento a que agarre esa religión y la meta unos 15 días debajo de la almohada o en un cajón, y que le entregue su vida a Jesús y que permita que Él sea su Señor, su Rey, su Salvador. Dice la palabra de Dios en Salmos 34. La leemos en el nombre del Padre, el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y de su precioso Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Oiga, chicos, bendeciré a Jehová, al Señor, en todo tiempo. Su alabanza estará de vez en cuando en mi boca. No, en todo tiempo. En Jehová, en el Señor, se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mire esto: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Incline su rostro un instante y ore conmigo y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Se alegrará mi alma, Señor. Tu palabra dice que busqué al Señor y que Él me oyó y que me libró de todas mis angustias, de todos mis temores, de las cosas que yo vivo, que yo paso. Él me libra. Él te libra. Por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta tu palabra, por tus promesas santas, fieles y verdaderas. Por eso yo te bendeciré en todo tiempo. Y mi alabanza no estará solamente el domingo, el día del culto, ni el viernes un instante en la noche. No, mi alabanza estará de continuo en mi boca, en el carro, al salir, al entrar, en el trabajo, al caminar. Mi alabanza estará siempre en mi boca. Y tus palabras estarán atadas en mi corazón. Si usted cree esto, diga conmigo amén. Puede tomar asiento y diga gloria a Dios. Hoy tenemos un mensaje: el triunfo de la alabanza. Y usted se va a preguntar: ¿cómo así, pastor, que el triunfo de la alabanza? Sí, hermano, cuando usted tiene un corazón que alaba a Dios, cuando usted tiene un corazón que adora a Dios, cuando usted tiene un corazón que se conecta con Dios, en su vida habrá triunfo. Usted podrá ondear la bandera de la victoria. Hoy nos tomamos una foto con mi madre allá en esa piedra alta con una bandera americana, lo más de bonita. Y esa bandera ondeaba. Y ahí estábamos nosotros los cuatro como unos locos, tomados de la mano orando. No tenemos ni una foto porque los que estaban por ahí tomaron la foto. Pero estábamos ahí orando, bendiciendo a Dios en todo tiempo. Adorándolo. Levantando una oración en un lugar alto. Diciéndole a Dios que Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque mi alabanza, fíjese bien, glorifica al Señor. Porque mi alabanza la puso aquí en mi corazón. Por eso yo bendeciré su nombre en todo tiempo, en todo momento. A mí, ¿qué me puede dar pena de quien me vea? El otro día estaba en mi oficio como capellán, chaplain en inglés. Estábamos en un lugar de la matanza, en el lugar de más sangre, había los raudales de sangre, y un afroamericano me decía: pastor, ore por mí, estoy pasando una situación terrible en mi casa. ¿Y usted cree que yo me voy a preguntar que ese no es el lugar adecuado? No, ese es el lugar que el Dios del cielo diseñó aquel momento para levantar una oración, una alabanza, para bendecir su santo nombre en todo momento. Y ese, mi hermano, debe ser su triunfo. Debe ser mi triunfo en la alabanza. Vaya conmigo un instante ahí a Colosenses, capítulo 2. ¿Versículo qué? Yo le dije que íbamos a estar meditando en 2 versículos. Colosenses 2, 15. Y dice la palabra, mire esto:
poderoso y maravilloso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y cuál es el mensaje de hoy? Triunfando sobre ellos en la cruz. Mi alma te adora, Jesús. Y hoy tenemos un mensaje: el triunfo de la alabanza. Hermano, usted tiene que saber que Cristo le dio la victoria, que Él triunfó sobre quién. Mire esto: sobre principados, sobre potestades. ¿Y qué cantábamos ahorita, mis hermanos? Ningún principado, ni las potestades, ni alma forja. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Hermano, Él a usted le dio el triunfo. La victoria es suya. Aquel día en la cruz del Calvario, hace 2000 años, alguien triunfó por usted y por mí. Y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él derramó su sangre. Y hemos estado hablando de la sangre toda esta semana. Cada gota de su sangre derramada en el Calvario, a usted le dio la victoria. Cada vez que se levante un obstáculo, una situación, cada vez que se levante el gigante, el problema, usted solamente cierre sus ojos. Piense en cada gota. Cada gota que cayó de aquel día en la cruz del Calvario. Cada gota de su sangre carmesí. A usted lo redimió, a usted lo salvó, pero a usted le dio la victoria una vez y para siempre. No hay nada que se pueda levantar. No hay principado, no hay potestades, no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay nadie, no hay Donald Trump, no hay ICE, no hay nadie que se levante en contra del pueblo de Dios. No hay nadie que lo pueda derrumbar. Porque usted está experimentando el triunfo, la victoria. Él se la dio porque Él lo amó a usted primero. Hay unos hermanos en algún lugar del mundo que dicen que Jesús es el mismo Padre. Jesús no tiene Padre. Y es la locura más grande del mundo. Porque la base principal de todo es el amor. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo que dio a su Hijo. Un primer acto de amor, iglesia. Y esa victoria es suya. Usted no se puede dejar arrancar la victoria. ¿Qué palabra tienen en común? Ese pasaje y el de 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Mire lo que dice la Sagrada. Algo maravilloso. Esto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, iglesia, ¿de qué? ¿De fracaso en fracaso? Mire esto, mas a Dios gracias. Por eso es que siempre dice el salmista David, Salmo 100. Cada vez que yo me acerco ante Él, por sus atrios, por sus puertas, yo debo acercarme ¿con qué? ¿Con acción de qué? De gracias. Yo me debo acercar ¿con qué? Con alabanza. Yo me debo acercar ¿con qué? Bendiciendo su nombre, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es limpio, Él es digno. ¿Y qué dice la palabra por boca de San Pablo, lleno del Espíritu Santo? Más a Dios gracias. Yo creo, iglesia, que es un tiempo que vamos a dejar de estar como, yo le digo, de esos cristianos ovejos, que solo estamos diciéndole al Señor: bendíceme, ayúdame, prospérame, sáname. Es tiempo que cambiemos ese me por Señor, gracias. Porque Jesús nos lo enseñó en el Evangelio. Todo lo que le pidáis al Padre en oración, debemos pedirlo con acción de gracias, creyendo que ya lo recibimos. Comience a decirle: Señor, gracias por ese esposo maravilloso que me dio. Y usted no se ha casado.
Señor, gracias por esa esposa. Señor, gracias por esa casa. Señor, gracias por mi familia. Gracias por mi hijo. Gracias por mi hija. Gracias, Señor, te da mi alma. Dale gracias por ese carro que te dio. Yo me preguntaba hace unos años, no mucho tiempo, un año atrás, andaba en un carrito todo torcido de 700 pesos. Pero ese carrito me llevó a Florida 3 veces y me trajo y nada me pasó. Aprendí a darle gracias a Dios. Debo darle gracias a Dios por la casa. Tal vez usted vive en una trailer, en una casa pequeña. Dele gracias a Dios porque tiene un techo el cual Dios le dio. Dele gracias a Dios que si no tiene carro le dio 2 pies para caminar. Dele gracias a Dios por sus pies. Dele gracias a Dios por cada momento de su vida. Ahí está su victoria, en su acción de gracias. Y dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre ¿de qué? De triunfo en Cristo Jesús. Y por medio, óigase bien, de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo es posible esto, iglesia? A donde usted vaya, usted testifica de lo que Dios ha hecho en usted. De que usted un día estaba perdido, estaba en tinieblas y hoy camina en su luz admirable. Un día usted no tenía esperanza y hoy en día Dios ha enjugado toda lágrima de su rostro. Un día usted no entendía nada del evangelio y hoy en día su gracia lo está envolviendo y sus ojos empezaron a abrirse por el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted testifica de Dios en el trabajo, en la calle, en la comunidad, en donde esté, en cualquier lugar. Usted con su acción de gracia, con su alabanza, con su forma de hablar, testificará de la grandeza de su Dios. No pare de testificar que tiene un Dios. ¿Qué significa la victoria? La victoria en la batalla se realiza en un momento específico del tiempo. La victoria en la batalla se logra a través del derramamiento de sangre. ¿Acaso cómo cree usted que se ganaron todas las batallas para que nuestros países o diferentes lugares del mundo alcanzaran la libertad? Hubo derramamiento de sangre para poder alcanzar la victoria. Una victoria ocurre en el campo de batalla solo cuando la muerte, la sangre, se hace real. Esto puede sonar difícil y duro, pero a través de esa sangre se halla la victoria. ¿Qué significa el triunfo? Es una fiesta, iglesia, de victoria que se lleva a cabo mucho tiempo después de la victoria. Primero hay una victoria y después hay un triunfo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en Egipto, cautivo más de 400 años, un día tuvo una gran fiesta. Lo predicábamos el domingo pasado. Tuvo la sangre en los dinteles de los marcos de las puertas, las ventanas. Hubo una fiesta privada, el sacrificio de aquel cordero inocente para salir. Y aquel día ese pueblo tuvo una fiesta de victoria cuando salieron de aquel lugar, porque solo a través de la sangre hay victoria. Y hoy estamos bajo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los años se celebra una victoria. Cada año en abril, por ahí por esos días, se celebra una victoria.
que un hombre llamado Jesús murió en la cruz del Calvario. Aún los ateos, los agnósticos, los que practican cualquier tipo de religión diferente, se van a vacaciones una semana por causa de Jesús. Porque Jesús nos dio la victoria. Jesús nos dio la victoria aquel día en la cruz del Calvario. Él triunfó sobre los principados, sobre las potestades. Y hoy la iglesia de Cristo alrededor del mundo, cada vez que se reúnen viernes, el miércoles, el lunes, el martes, el domingo, en la mañana, en la tarde, estamos de fiesta con Jesús. Estamos celebrando la victoria porque nosotros sabemos que nos vamos a ir con Él. Esa es una gran victoria. Pablo, el apóstol, usaba la palabra triunfo en sus cartas. Pablo dice: es tiempo de hacer una fiesta. La victoria ya terminó, fue ganada en la cruz. No está en nuestras manos ganar la victoria. Y este es el gran problema de la religión, que intenta hacer cosas para obtener la victoria. La religión intenta formas fallidas para ser hallado digno delante de Dios. La religión intenta usar cosas extras, intenta aprender velas, intenta hacer cartas. La religión intenta arrodillarse y romperse las rodillas, intenta lastimarse y no se da cuenta que la victoria nos la entregó Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Por qué no entendemos ese gran regalo que nos dio Jesús? El significado histórico del triunfo proviene del Imperio Romano. Era la celebración más grande que alguna vez se efectuó en aquel imperio. Era equivalente a todos nuestros deportes nacionales reunidos en una sola celebración. La mayoría de todos los ciudadanos romanos nunca vieron el triunfo en toda su vida. Julio César estuvo en muchas victorias en Roma y en toda Europa. El Senado de Roma proclamó una fiesta de celebración para honrar al César. Un triunfo era el honor más grande que podía dársele a un ciudadano romano. En todo Roma se celebró una procesión triunfal por todas las calles. Pero ¿qué dice Colosenses, donde estamos meditando? Capítulo ¿qué? 2, verso 15. Tremenda palabra. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Este versículo, hermano, nos describe lo que Jesús le hizo a Satanás, a sus fuerzas de maldad, sus principados. ¿Ustedes no se acuerdan de la historia cuando Jesús visitó la región de Gadara? Como cuando Jesús tan solo puso su pie ahí en ese lugar específico, que había una potestad. Usted tiene que entender eso. Había un dominio espiritual. Había un hombre que tenía una legión de demonios, que son más o menos 6,000 a nuestra cuenta. Ese hombre no aguantó la presencia del Dios manifestado en carne y corrió ante sus pies y se presentó, lo reconoció, se postró ante él. Y mire lo que le dice en la escritura, usted lo puede leer en el Evangelio de Mateo. ¿Ya vienes a atormentarnos antes de tiempo? Todavía no es tiempo. Ellos creían que tenían más tiempo. Ellos sabían que había algo diferente en lo que él portaba.
Y aún ellos reconocieron la autoridad de Jesús. Y con respeto le pidieron a Jesús que los dejara ir al hato de cerdos. Nosotros debemos saber que tenemos la victoria y el triunfo en Jesús. ¿Por qué se aflige el alma mía? ¿Por qué se abate todo mi ser? Dice el salmista David. Si mi triunfo el Señor me lo dio, si de Él es la victoria, Él los exhibió públicamente. Después de la victoria, Jesús hizo un espectáculo de ellos públicamente. Esto se hizo para que el universo entero lo mirara. Jesús es el conquistador. Jesús es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. ¿A dónde se ubica la iglesia en esta procesión triunfante? Estamos en la acera aplaudiendo. Estamos como los ciudadanos tal vez romanos, saludando, aclamando al héroe conquistador, como ellos aclamaban a Herodes o al César. ¿En dónde está la iglesia hoy? Es la pregunta antes de terminar. ¿En dónde está la iglesia hoy de Cristo? Hoy la iglesia debe estar escondida en la sangre de Jesús. Hoy la iglesia debe caminar bajo el poder de la sangre de Jesús. Cada vez que se levante algo en contra de tu vida, invoca el poder que hay en el nombre de Jesús, el poder que hay en su sangre carmesí. Jesús es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Jesús es la piedra principal del ángulo, la cual los edificadores un día desecharon, pero ha venido a ser, ¿qué? Dice la palabra, cabeza. Y nosotros somos el cuerpo, su iglesia, la iglesia metodista, la iglesia nazarena. Hacemos parte del cuerpo de Cristo Jesús alrededor del mundo. Y como cuerpo debemos unirnos cada día más, porque es un solo Dios, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor. No son dos, y es una sola sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús está en el carro. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia debe estar también hoy en el carro con Jesús. Decía el Salmo 91, el que habita, dígalo duro, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy la iglesia de Cristo dice algo igual. Nosotros, su iglesia, la que hace parte del cuerpo de Jesús, estamos bajo un nuevo pacto, el pacto en su sangre. Hoy estamos bajo la sangre de Jesús. El Padre no te mira a ti ya más por tus fallas, tus pecados, por grande que fueron, por negros que fueron. Hoy el Padre te ve a ti a través de la sangre viva de su Hijo Jesús en ti. Él te ve con el amor que vio a su Hijo. Él te ve a ti bañado en sangre carmesí. Él te ve a ti redimido. A ti te ve justificado. A ti te ve limpio por su sangre carmesí. Porque usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Siempre, ahí en 2 de Corintios,
Siempre, iglesia. Yo le dije que íbamos a meditar solo en estos 2 versículos. Siempre. Siempre. Que nosotros miramos a Jesús. Sabemos que llevamos el triunfo por medio de su sangre. Y por medio de nosotros, su iglesia, manifestamos su hermosura, manifestamos su gracia. Usted va a manifestar a Jesús cada día más. Alguien está enfermo, usted no va a andar llamando al pastor, ni al hermano Mateo, ni a nadie. Usted va a llamar a la sangre de Jesús que está ahí en su boca. Usted va a invocar el nombre del Señor en fe, y el Dios del cielo, obrador de milagros, que es Jesús, va a hacer el milagro. Le va a sanar, le va a libertar, le va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Usted va a invocar al nombre que es sobre todo nombre. Usted verá la mano extendida de Dios sobre su vida. Las estrategias de las tinieblas es sacar al creyente, al cristiano, del carro. Él le va a decir: no eres digna, estás en pecado, mujer, estás en pecado, no eres digno, ni para qué oras. Él no te escuchará. Eso te va a decir Sata al oído, el diablazo. No ores, ¿para qué oras? ¿Para qué vas al culto si eres un hipócrita? ¿Para qué vas al culto y peleaste de marido ayer con la mujer? No vayas. Pero tú le vas a decir: no, personaje, mi Señor dice en su palabra que un día te exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Que todos tus principados, tus legiones, tus demonios no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad sobre mí, que soy un hijo de Dios lavado por su sangre carmesí. ¡Aleluya! Él no puede hacerlo. Él te dio la victoria hace 2000 años. ¿Qué hacemos para heredar lo que Dios nos ha dado? Nosotros debemos vivir de fiesta con Jesús. Debemos hacer fiesta. Debemos venir a la casa de Dios el viernes, el domingo, con un corazón dispuesto, con una alabanza que salga de nuestros labios, de corazón, con una acción de gracias. Yo no debo invitarlo a usted. Usted es bienvenido aquí siempre. Yo no debo esperar que usted llegue aquí a las 10 de la mañana, no. Usted sea un buen creyente, esté desde las 9, 9 y media en el parqueadero, orando, clamando al Dios del cielo, para que su sangre carmesí se manifieste en el servicio, para que la gente de esta comunidad se arrepienta, para que ese día opere milagros en la casa de Dios, para que el Dios del cielo se haga real, para que haya un estruendo de alabanza, para que adoremos su nombre con gloria. Un día Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿se acuerdan? Un día por hacer el bien. Hechos 16, por favor, 25. Pablo y Silas iban a la oración. Y siempre que usted dispone su corazón para orar, siempre que usted, mire esto, dispone su corazón para adorar, siempre que usted busca a Dios, en las tinieblas se le van a levantar. Siempre. Y ellos, dice la palabra, que habían hecho el bien en Filipo, que incluso le habían libertado a una mujer que tenía espíritu de adivinación. ¿Y cómo le habían pagado a los ciudadanos? ¿Cómo le había pagado el pueblo? Con cárcel. Habían sido maltratados, vituperados, habían sido amarrados, habían sido flagelados, hermano. Estaban, dice la palabra, que estaban amarrados, hermano, en el cepo. Y que era la medianoche.
No se pelee con el pastor, abra su Biblia. Hechos 16, ¿qué? 25. Pero a medianoche, mire, suceden cosas a medianoche. A la medianoche, decía la canción, llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. El Señor Jesús, el novio, un día vino por su iglesia, por sus amadas vírgenes, que las espera limpias, sin mancha y resplandecientes. ¿A qué hora? A la medianoche. Un día la sangre de Jesús, no, de Jesús no era todavía, se emocionó. La sangre de los corderos inmolados, la sangre de los animalitos inocentes, ¿se acuerdan en Éxodo? Capítulo 12. Fue colocada ¿en dónde? En los marcos, en los disteles. ¿Y a qué pasó? Y a la medianoche, el ángel de la muerte sopló. Y todos los que no estaban bajo la sangre, aquel día murieron. Y fue grande el clamor en Egipto como nunca antes se había escuchado. Desde el primogénito de los perritos, del burro, del gato, hermano, de los caballos, de las ovejas, de las cabras, de los hijos, hasta de la casa del faraón, cada primogénito murió a la media. Y Jesús dice que un día vendrá como ladrón en la noche. Yo lo invito a usted, que cada vez que llegue a la medianoche usted se ponga nervioso y dígale: Señor, por si acaso, aquí estoy delante de ti, te amo. Señor, yo me tengo que ir a dormir, pero me voy a acostar en tus manos. Espíritu, estoy en tu presencia, cubierto bajo tu sangre carmesí, y me voy a dormir, hermano. A la medianoche estaba Pablo y Silas cantando, alabando al Señor, amarrados. Y cuando usted canta y adora de corazón, la tierra se estremece, las cadenas se rompieron, empezó a temblar, las puertas se abrieron, hubo una fiesta, hubo un avivamiento en aquella cárcel. El infierno no lo pudo sostener, porque cuando usted adora, las cadenas son rotas. Cuando usted alaba, la gloria de Dios se presenta. Él dice en el Salmo 150 que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando usted lo adora, Él se manifestará. Cuando usted lo adora, Él se deja sentir. Un día prepararon sacrificios, bueyes, toros y ovejas en la época de Salomón para ofrecer el templo. Llevaron de los animales más gordos. Hubo el sangrero más grande del mundo, que ahí el derramamiento de sangre de la vaca le quedó pequeño. Eran ríos de sangre. Y Dios no se manifestó. Pero cuando todos inclinaron su rostro y empezaron a adorar, la Shekinah de la gloria de Dios cayó. Y el Dios del cielo se manifestó. Y ese mismo Dios hoy se quiere manifestar en medio de su alabanza. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, mi hermano pequeño y mi hermano grande, no se quede ahí. Adore a Dios. Con nada, con el celular ni con el cuaderno. Adore a Dios. Porque en cualquier momento Él se manifestará. Él lo tocará con su poder, con su presencia. A la medianoche, en un momento oscuro, en la oscuridad de la vida de muchas personas, el Espíritu Santo está esperando que usted levante una alabanza. Esta es la clave para triunfar en medio de los dolores, en medio de cualquier problema. Debemos hacer fiesta
Debemos alabar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de cualquier situación. Usted y yo debemos alabar a Dios porque Él habita en medio de su alabanza. Y cerramos como empezamos. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No importa tu tiempo. No importa la escasez. No importa que aquí nos falten un poco de hermanos. Quisiéramos ver la casa de Dios y muchos no han creído y tal vez no creerán. Tal vez muchos pensarán que este humilde servidor se envió solo a un pueblo en medio de la nada que ni siquiera conocía. Tal vez alguien ha pensado eso, lo pensará. Pero en medio de la situación que sea, debemos adorarlo. Debemos alabarlo. Debemos bendecir su nombre en todo tiempo. En la escasez, usted lo adoró. En el cautiverio, cuando estaba pasando la línea, usted lo adoró y se arrodilló. Ahora en el momento que cruzó, adórelo más. Si está enfermo, adórelo. Si está alentado, adórelo. Si el médico le dijo, arregle todo porque en una semana se muere, adórelo con más fuerza. Un hombre en el Antiguo Testamento, Sedequías, llega el profeta Isaías, uno de los grandes profetas, profeta mesiánico. Y el Dios del cielo le dice, ve y dile, recoja todo porque se muere. Ordene su casa, entregue los 4 palos, llevo 2 gatos, entregue el camello, no sé qué bicharracos tenían en aquel tiempo, entregue todo porque se acabó, se muere mi hijo. ¿Qué hizo el hombre este? Sedequías. Cuando la voz de Dios vino a través del profeta, le dijo, organiza tu casa porque el Dios del cielo ha dicho que te mueres. Se tiró contra la pared, hermano, y lloró y clamó a Dios por misericordia. Era un reo de muerte. Tenía la lápida pegada a la espalda, hermano. El Dios del cielo había determinado que se moría, hermano. No le quedaba nada. Pero se pegó contra la pared. Se inclinó ante Dios y le suplicó que le extendiera unos días más. Y ese Dios, que es el mismo Dios que usted y yo tenemos, le regaló 15 años más de vida. Ese es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Ese es el Dios que se bajó de su trono de gloria y lo visitó a usted en forma humana hace 2000 años y entregó su vida por usted. Y ese mismo Dios está hoy aquí. Tal vez sea una de las iglesias más pequeñas del mundo o del sur de Carolina, pero aquí amamos al Señor. Seamos 3, seamos 10, aquí lo adoramos a Él. Y hasta que haya aliento en nuestros huesos, vamos a predicar su santa palabra, limpia y sin mácula, porque es la santa y bendita palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se va a alegrar y gloriar mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y yo voy a engrandecer al Señor conmigo. Y yo voy a exaltar su nombre. Lo voy a buscar, porque yo sé que Él me oyó. Él me oye y Él dirá. Den un aplauso a Jesús, iglesia.